Exactamente a las 3 a.m., el 26 de agosto del año 133, 8,000 mujeres caminaron hacia las llamas en el fuerte de Cheetor. El fuego se elevó 30 pies de altura, brillando en naranja sobre las llanuras de Rajastán. Dentro del fuerte, mujeres de entre 13 y 60 años avanzaban en orden hacia el pozo preparado. Llevaban sus mejores saris de seda y pesadas joyas de oro, no por alegría, sino porque pronto sus cuerpos serían solo cenizas. Los tambores marcaban un lento sonido fúnebre cuando el primer grupo dio el paso. Las madres sostenían las manos de sus hijas. La reina iba al frente, con la cabeza erguida, aunque las lágrimas corrían por su rostro. No era pánico, era un plan. 8,000 mujeres habían tomado la decisión juntas. Arder vivas era mejor que lo que les esperaba cuando el fuerte cayera. Las niñas más pequeñas iban al final, cargadas por sus madres, algunas demasiado jóvenes para entender por qué las mujeres a su alrededor cantaban canciones de muerte. El fuego devoraba seda y piel de la misma manera. ¿Cómo llegó la vida a ser tan cruel que arder vivas parecía más piadoso que seguir viviendo? ¿Por qué la historia hizo que la vida de las mujeres fuera tan dura que la muerte se sintiera como misericordia? Para comprenderlo, debemos mirar siglos atrás, hacia los pequeños tormentos diarios que mataban a las mujeres lentamente. La sirena de la fábrica gritó a las 5 a.m., y Mary tuvo 3 minutos para apretar su corsé lo suficiente como para conservar su empleo. En las hilanderías de algodón de Manchester, en 1847, las mujeres enfrentaban un nuevo nivel de dolor. Los dueños exigían cinturas de 18 pulgadas, no por belleza, sino para que las trabajadoras pudieran pasar entre las máquinas, limpiando algodón y recogiendo bobinas. Mary tiraba de los cordones hasta doblar sus costillas. Respirar se volvía un esfuerzo. El capataz, el señor Hartwell, caminaba con una cinta métrica. Más de 20 pulgadas significaba menos paga. Más de 22, despido inmediato. Ayer, Mary vio a Sarah Collins desmayarse. Sus labios se pusieron azules por falta de aire. Las máquinas siguieron funcionando. Sarah fue arrastrada a un lado y reemplazada en minutos. Las mujeres trabajaban 14 horas con corsés que aplastaban sus entrañas. Las costillas se curvaban como signos de interrogación. Los pulmones funcionaban a media fuerza. Aquí está la verdad. La tortura victoriana era legal. Los salarios de las mujeres iban directamente a los maridos o padres. Mary ganaba 6 chelines a la semana, pero nunca los tocaba. Su padre los recogía, a menudo borracho con adelantos ya gastados. El corsé no era solo ropa, era una jaula de metal y hueso de ballena, igual que las leyes que atrapaban a las mujeres. Y eso era solo el comienzo de su dolor. Las máquinas también eran mortales. El cabello suelto significaba ser arrancada del cuero cabelludo. Las faldas largas significaban ser arrastradas hacia adentro. El mes pasado, los aros de la falda de Lucy Morrison se engancharon en los engranes. El metal tiró de su cuerpo. El motor no pudo detenerse a tiempo. Su cuerpo fue destrozado. Partes encontradas en 3 máquinas. El dueño incluso descontó los costos de limpieza de su último salario. El Dr. Benjamin Ward Richardson escribió en 1887 sobre el desastre. Las obreras tenían úteros colapsados 8 veces más que otras mujeres. Los órganos aplastados hacían que los estómagos dejaran de funcionar. La respiración forzada causaba desmayos. Los desmayos causaban accidentes, y los accidentes causaban muertes. Unas 3,000 mujeres morían cada año por lo que los médicos llamaban, con suavidad, agotamiento industrial. Pero empeoró. La ley de fábricas de 1844 limitaba el trabajo de las mujeres a 12 horas, pero los dueños hacían trampa. El tiempo de limpieza no contaba, el tiempo de preparación tampoco. Las mujeres entraban a las 5 a.m. y salían después de las 9 p.m. Las horas reales quedaban ocultas. El polvo de algodón contenía plomo. Las mujeres lo respiraban durante 14 horas mientras los corsés les impedían toser. Sus pulmones se llenaban de veneno. Luego venían los incendios. El incendio de la fábrica Triangle en Nueva York más tarde conmocionaría el mundo, pero Inglaterra ya había tenido los suyos. Los dueños cerraban las puertas para evitar robos. Eso también impedía salir a las mujeres. En 1854, en la fábrica de Hutchinson, un incendio mató a 43 mujeres atrapadas por puertas cerradas. Sus corsés les impedían pasar por las ventanas. Mary resistió 6 años en los telares. Murió a los 22 años por fiebre de molino.
En realidad, insuficiencia pulmonar por polvo y plomo. Su padre tomó el dinero de su muerte, 2 chelines. El registro de la fábrica notó su cintura de 18 pulgadas como satisfactoria hasta la terminación. Si las mujeres victorianas pensaban que la vida en la fábrica era el infierno, no sabían lo que las mujeres medievales enfrentaron, cuando incluso la religión se volvió en contra. Catalina de Siena pesaba solo 31 kilos cuando fue declarada santa, sus huesos visibles bajo la piel. En 1380, la Iglesia llamó a su hambre belleza santa. Las muchachas de toda Europa tomaron nota. Para escapar del matrimonio, evitar abusos o ser tomadas en serio, ayunaban para Dios. Catalina comía solo pan de comunión y pus de los enfermos. Lo llamaba banquete del dolor de Cristo. Los conventos se convirtieron en concursos de inanición. La hermana Columba de Rieti comió solo hostias durante 7 años. Las nonas la pesaban, aplaudiendo cada libra perdida. Ángela de Felino bebía agua usada para lavar a los leprosos. Decía que las costras sabían dulces como la Eucaristía. La Iglesia publicó estas historias como modelos a seguir. Y entonces los obispos hicieron reglas para la anorexia santa. El cuerpo debía mostrar señales. Sin menstruación significaba virginidad. Huesos afilados mostraban rechazo al deseo. Desmayarse durante la oración significaba gozo santo. Los médicos tenían prohibido ayudar. Forzar comida se llamaba pecado. Los padres que alimentaban a sus hijas en ayuno arriesgaban excomunión. Los sacerdotes escribían detalles del sufrimiento. El cabello se caía, los dientes se soltaban, la piel se ponía verde, los corazones latían de manera extraña. Pero todo eso era aplaudido como dolor santo. Las niñas hacían fila para entrar a conventos, viendo el ayuno como la única libertad. Catalina no estaba sola. Margarita de Cortona se cortó Jesús en el pecho con un cuchillo. Luego rechazó comida hasta que sus heridas se pudrieran. Llamaba a ese olor perfume para Cristo. Clara de Asís comió tan poco que dejó de sangrar a los 15. La Iglesia dijo que eso probaba su pureza y la historia se difundió por toda la Europa medieval. Si querías evitar un matrimonio arreglado, dejabas de comer. Si querías que te tomaran en serio, te morías de hambre hasta tener visiones y hablar como profeta. Las cifras son impactantes. Entre 1200 y 1500, más de la mitad de las santas femeninas eran ayunadoras extremas. Miles de muchachas sin nombre murieron tratando de imitarlas. Los conventos llevaban registros cuidadosos de estas inaniciones exitosas. La hermana Beatriz de Nájera murió a los 31 años. Su peso no se indicó, pero se dijo que era ligero como una hostia. La hermana Ida de Lovaina murió a los 28, sobreviviendo su último año con corteza de árbol. La hermana Juliana de Corno murió a los 35, viviendo de la Eucaristía durante 5 años. Entonces los obispos hicieron oficial el ayuno. En 1495, la Iglesia publicó una guía llamada La abstinencia milagrosa de las vírgenes santas. Un manual paso a paso para hacerse santa mediante la inanición. Daba reglas exactas, primero dejar la carne, luego renunciar a todo menos el pan, y finalmente vivir solo de la Eucaristía. El libro incluso daba consejos para esconder comida y que otros no pudieran forzarte a comer, y oraciones para resistir el hambre. Fue enviado a conventos por toda Europa y se convirtió en un manual para suicidios lentos y colectivos. Lo peor no era solo el ayuno, sino la teología que lo legitimaba. Se decía que el cuerpo de la mujer era pecaminoso por naturaleza. El apetito de Eva supuestamente arruinó a la humanidad, así que el hambre femenina se veía como peligrosa. Al vencer su hambre, las mujeres podían, en parte, compensar el pecado original. Esta idea no era marginal, se enseñaba desde los púlpitos en todas partes. Las niñas aprendían que desear comida probaba corrupción espiritual. Mientras las monjas morían de hambre por Dios, otras mujeres eran quemadas por crímenes inventados por vecinas. La vecina de Sarah Good dijo: «Soñé que voló por mi ventana como un pájaro amarillo». Y el juez le creyó. En Salem, en 1692, los sueños se convirtieron en sentencia de muerte. El tribunal aceptó la evidencia espectral. Si aparecías en la pesadilla de alguien, podías ser colgada. Sara, una mendiga sin hogar con una niña de 4 años, fue un objetivo fácil. Las mujeres pobres siempre lo fueron. La lógica era clara. Las propiedades de las acusadas se confiscaban y se repartían. Sarah Good no tenía nada, pero Sarah Osborne tenía tierras, Rebecca Nurse tenía bienes.
De pronto cualquier mujer con propiedades podía acabar en la pesadilla conveniente de alguien. Ann Putnam Jr., con solo 12 años, se convirtió en la mayor soñadora de Salem y testificó contra 62 personas. Su padre, de algún modo, ganó 3 nuevas parcelas durante los juicios. Escucha la lógica retorcida. El tribunal decía que el diablo no podía tomar la forma de una persona inocente, así que si alguien veía tu espectro, era porque habías dejado entrar al diablo. La única manera de probar tu inocencia era confesar. Las que confesaban, vivían. Las que insistían en su inocencia, eran colgadas. Surgood se negó a admitir crímenes que no cometió. Los sueños fueron solo el comienzo. Los exámenes físicos eran una locura. Las mujeres eran desvestidas y buscadas por la marca del diablo, cualquier lunar, marca de nacimiento o mancha extraña en la piel. Los magistrados pinchaban esas marcas con agujas. Si una mujer lo gritaba lo suficiente, se decía que el diablo la había entumecido. Si gritaba demasiado, se decía que el demonio luchaba. Martha Carrier tenía una marca en el hombro. El examinador la llamó pezón para familiaridades. Fue colgada por ese lunar. Los juicios mostraron algo más oscuro sobre el funcionamiento de las comunidades. Las muchachas obtuvieron un poder definitivo. Sus ataques y visiones podían destruir a cualquier mujer adulta. Abigail Williams perfeccionó el acto. Gritaba, convulsionaba y afirmaba ver el espectro del acusado estrangulándola. Otras niñas aprendieron rápido la rutina. Sus actuaciones sincronizadas se convirtieron en el teatro más mortal de Salem. Aquí hay algo que los historiadores suelen minimizar: las estadísticas de género. De 200 personas acusadas, el 78% eran mujeres. De las 20 ejecutadas, 14 eran mujeres. Las edades cuentan otra historia. Las mujeres acusadas tenían una media de 47 años, ofrenmente fuera de la edad fértil, a menudo viudas o económicamente independientes, mujeres que no encajaban en cajas sociales ordenadas. Las últimas palabras de Giles Corey siguen resonando. Fue el único hombre triturado hasta la muerte con piedras por negarse a declararse culpable y así impedir que el tribunal confiscara su propiedad. Sus últimas palabras fueron: más peso. Murió para proteger la herencia de su esposa Martha. Aún así a Martha la colgaron, pero murió sabiendo que Giles había luchado contra la corte con su silencio. Después los motivos económicos quedaron claros. El sheriff George Corwin confiscó con avidez las propiedades de las acusadas: tierras, animales, bienes, incluso juguetes. Cuando los juicios terminaron, se había hecho con una fortuna. La familia Putnam consolidó grandes extensiones. Las familias acusadoras prosperaron mientras las acusadas quedaban arruinadas. Salem fue un ensayo de lo que Europa perfeccionó: un sistema de exterminio. El Malleus Maleficarum enlistó 117 métodos de tortura con diagramas. Publicado en 1486, este manual de cazadores de brujas se convirtió en el segundo libro más vendido de Europa, después de la Biblia. Sus autores Heinrich Kramer y Jacob Sprenger hicieron una guía sistemática para matar mujeres. Sostenían que las mujeres eran naturalmente propensas a la brujería, al igual que toda maldad es poca comparada con la maldad de una mujer. Su idea central fue que la debilidad femenina la hacía abierta a los demonios. Sus lenguas sueltas propagaban el mal. Su deseo sexual invitaba a la posesión. Sus celos provocaban maldiciones. Cada rasgo femenino se convirtió en prueba de posible brujería. El libro incluía tablas para detectar brujas. Mujeres tan pobres, tan ricas, tan feas, tan bellas, tan calladas, tan ruidosas. En suma, cualquier mujer podía calificar. La página 73 describía un método tan brutal que hasta los torturadores más crueles vacilaban. El estrapado consistía en atar las manos de la mujer por detrás de la espalda, colgar pesos de sus pies y elevarla por las muñecas hasta que se dislocaran los hombros. El manual sugería torturas adicionales como quemar plumas bajo la nariz, forzar a beber enormes cantidades de agua o aplicar hierros calientes en zonas privadas, y daba proporciones exactas de peso y poleas para causar el máximo dolor sin matarla demasiado rápido. El objetivo no era una muerte rápida, sino la confesión. Las cifras son estremecedoras. Los historiadores dicen que entre 40.000 y 60.000 personas fueron ejecutadas en toda Europa, y el 80% de ellas eran mujeres. Las cacerías de brujas en Alemania fueron especialmente brutales. En 1589, la ciudad de Quedlinburg quemó a 133 mujeres en un solo día.
Würzburg mató a 400 mujeres entre 1626 y 1631, incluyendo niñas de apenas 7 años. Un pueblo quedó con solo 2 mujeres vivas. Pero lo que hacía al Malleus tan peligroso era que vinculaba el dinero con las acusaciones. Los cazadores de brujas eran pagados por cada condena. Los torturadores recibían bonos por confesiones. Los funcionarios se quedaban con partes de las propiedades confiscadas. El manual incluso explicaba cómo organizar los pagos para mantener todo eficiente. Si una confesión llegaba en menos de 3 días, la tarifa se duplicaba. Pero el mayor dinero provenía de los bienes robados. El sistema era cruelmente ingenioso. En cuanto una mujer era acusada, su propiedad quedaba congelada. No podía pagar un abogado porque su dinero ya estaba perdido. Su familia no podía ayudarla, porque cualquiera que la apoyara corría el riesgo de ser acusado también. Los honorarios de los cazadores se sacaban directamente de sus bienes incautados, creando un sistema de exterminio que se financiaba solo. Las viudas ricas eran los mejores blancos. Algunas mujeres resistían. El manual se quejaba de aquellas que morían bajo tortura sin confesar. Ellas sabían que confesar significaba acusar a otras, así que morir en silencio detenía la cadena. Para romper esa resistencia, el manual recomendaba amenazar a sus hijos, torturar a familiares frente a ellas o usar herramientas especiales diseñadas para los cuerpos femeninos. El Malleus se mantuvo en uso por casi 300 años. La última ejecución oficial de una bruja en Europa ocurrió en 1782, cuando Anna Goldi en Suiza fue asesinada. Para entonces, los métodos de tortura ya se habían filtrado en la medicina. Las mismas ataduras, exámenes y dispositivos regresaron con nueva apariencia. Siglos después, los doctores inventarían nuevas formas de torturar a mujeres, esta vez llamándolo tratamiento. En 1858, en Londres, el doctor Isaac Baker Brown preparó su bisturí. Le dijo a su paciente, «Esto curará su adicción a la lectura». Los médicos habían decidido que los órganos sexuales femeninos eran la raíz de la histeria, la rebeldía y la desobediencia. Baker Brown pionerizó la clitoridectomía, cortar el clítoris, como cura para todo lo que leer demasiado, hasta el deseo de divorcio o comportamiento indisciplinado. La comunidad médica lo celebró. Las razones para operar eran vagas a propósito. ¿Una mujer discutía con su marido? Entonces sus órganos sexuales estaban inflamados. ¿Prefería los libros a la costura? Entonces tenía hipertrofia clitoriana. ¿No le gustaba la maternidad? Entonces tenía ninfomanía que requería cirugía. Brown operaba a niñas de apenas 10 años y a mujeres de hasta 70. Duraba 8 minutos, sin anestesia. Las enfermeras sujetaban a la paciente mientras él cortaba con tijeras. Escribió estudios de casos elogiando los resultados. Una paciente de 23 años, curada de agotamiento nervioso después de la cirugía, es decir, ya no quería libros de la biblioteca. Otra de 31 años, curada de rechazar a su marido, es decir, se sometió tras la operación. Y aquí viene lo más impactante. Esto era visto como medicina moderna. El Dr. Brown no era un charlatán. Fue presidente de la Sociedad Médica de Londres. Su libro sobre la cura de la locura, epilepsia e histeria en mujeres tuvo múltiples ediciones. Las escuelas de medicina enseñaban sus métodos. Médicos de toda Europa y América lo copiaban. La clitoridectomía de 8 minutos sin anestesia se convirtió en una práctica común. Pero no fue la única arma en la guerra de la medicina contra las mujeres. El doctor William Goodell perfeccionó la ovariotomía normal, extirpar ovarios sanos para curar la enfermedad mental. Su idea era simple. Los ovarios causaban las emociones de las mujeres, eliminarlos curaba la histeria. Realizó cientos de estas cirugías y registró mejoras de temperamento en las sobrevivientes. Casi 1 de cada 4 pacientes moría, pero él consideraba el riesgo aceptable. Los manicomios dieron a los médicos sujetos ilimitados. Una sola firma masculina podía encerrar a una mujer de por vida. Los maridos usaban esto para deshacerse de sus esposas. Elizabeth Packard descubrió esto cuando su marido firmó los papeles mientras dormía. Ella despertó en un manicomio acusada de exaltación religiosa y lectura de novelas. Su verdadero crimen fue no estar de acuerdo con su marido ministro. Pasó 3 años encerrada, escribiendo en secreto notas sobre los horrores que vio.
Documentó baños de hielo hasta que las mujeres se desmayaban, alimentación forzada por la nariz que desgarraba gargantas, sillas de sujeción que cortaban la circulación, tablas giratorias que hacían vomitar sangre, y sillas tranquilizadoras que las inmovilizaban por días. Los médicos anotaban qué métodos funcionaban más rápido para volver obedientes a las mujeres. El dinero lo alimentaba todo. Los manicomios eran pagados por paciente, por familias o parroquias. Estancias largas significaban ingresos constantes. Las curas significaban pérdida de ganancias. El doctor Thomas Kirkbride incluso diseñó asilos con muros altos, ventanas enrejadas y ubicaciones remotas para impedir fugas. Sus planos se difundieron por toda América. Para 1880, más de 100,000 mujeres estaban institucionalizadas, a menudo por razones como exaltación política o menstruación suprimida. Pero incluso la tortura médica parecía pequeña comparada con lo que hizo Francia revolucionaria a las mujeres que se atrevieron a exigir igualdad. El 3 de noviembre de 1793, Olympe de Gouges enfrentó la guillotina. Ella había escrito la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Su crimen fue creer que las mujeres debían compartir la libertad, la igualdad y la fraternidad. Argumentó que si las mujeres podían ser ejecutadas igual que los hombres, también debían gobernar igual que ellos. Las multitudes se reunieron temprano en la Plaza de la Revolución. Las ejecuciones públicas eran el espectáculo favorito de París, pero las mujeres condenadas por política atraían aún más público. El tribunal condenó a Olympe por olvidar las virtudes de su sexo. El fiscal Fouquier-Tintillain citó su intento de formar clubes políticos de mujeres como prueba de su culpabilidad. Para ellos, las organizaciones femeninas eran más peligrosas que las conspiraciones realistas. Y esa fue la traición más cruel. Las mujeres habían luchado por la revolución. Habían marchado sobre Versalles exigiendo pan y justicia. El objetivo no era una muerte rápida, sino la confesión. Las cifras son impactantes. Los historiadores estiman entre 40,000 y 60,000 ejecuciones en toda Europa y cerca del 80% de las víctimas eran mujeres. Las cacerías en Alemania fueron especialmente brutales. En Quedlinburg, 133 mujeres fueron quemadas en un solo día en 1589. En Würzburg, entre 1626 y 1631, ejecutaron a 400 mujeres, incluyendo niñas de apenas 7 años. Un pueblo terminó con solo 2 mujeres vivas. Lo que hacía el sistema verdaderamente perverso era su capacidad de financiarse a sí mismo. Los cazadores de brujas cobraban por cada condena. Los torturadores recibían bonos por confesiones, y los funcionarios locales se quedaban con partes de las propiedades confiscadas. El manual incluso explicaba cómo organizar los pagos para lograr la máxima eficiencia. Una confesión en menos de 3 días duplicaba la tarifa. Pero el verdadero dinero venía de los bienes incautados. Las investigaciones congelaban los activos, así que las acusadas no podían pagar abogados, y las familias no podían ayudarlas sin arriesgarse a ser acusadas también. Los honorarios de los cazadores se pagaban directamente con esas propiedades, creando un sistema de exterminio autofinanciado. Las viudas ricas eran los blancos más rentables. Algunas mujeres resistieron. El manual se quejaba de aquellas que morían bajo tortura, sin confesar, porque sabían que una confesión significaba condenar a otras. Para romper esa resistencia, el libro aconsejaba amenazar a los hijos, torturar a los familiares frente a las acusadas o usar instrumentos diseñados especialmente para los cuerpos femeninos. El maleu siguió en uso durante casi 300 años. La última ejecución oficial de una bruja en Europa ocurrió en 1782, cuando Anna Geldi fue ejecutada en Suiza. Para entonces, las mismas ataduras, exámenes y torturas habían pasado a la medicina. Siglos después, los médicos encontraron nuevas formas de torturar a mujeres y lo llamaron tratamiento. En 1858, en Londres, el doctor Isaac Baker Brown levantó su bisturí y le dijo a una paciente: «Esto curará su adicción a la lectura». Los médicos habían decidido que los órganos sexuales femeninos causaban histeria y desobediencia. Y Baker Brown fue pionero en la clitoridectomía, extirpar el clítoris como cura para todo, desde leer demasiado hasta desear el divorcio. El mundo médico lo recibió con entusiasmo. Las razones para operar eran deliberadamente vagas.
discutía con su marido, entonces sus órganos sexuales estaban inflamados. Prefería los libros a la costura, tenía hipertrofia clitoriana. Rechazaba la maternidad, entonces sufría de ninfomanía. Operó a niñas de apenas 10 años y a mujeres de hasta 70. El procedimiento duraba 8 minutos, sin anestesia. Las enfermeras las sujetaban mientras él cortaba con tijeras. Publicó estudios de caso alegando éxito. Una joven de 23 años, curada de agotamiento nervioso y que ya no quería libros. Otra de 31, curada de rechazar a su esposo y se volvió sumisa. Y lo más asombroso, esto se consideraba medicina moderna. Brown no era un charlatán, fue presidente de la Sociedad Médica de Londres. Su libro sobre la cura de la locura, la epilepsia y la histeria en mujeres tuvo múltiples ediciones. Las escuelas enseñaban sus métodos y médicos de Europa y América los copiaban. La clitoridectomía de 8 minutos sin anestesia se volvió práctica común. Pero esta no fue la única herramienta. El doctor William Goodell perfeccionó la ovarionomía normal, extirpar ovarios sanos para curar la enfermedad mental. Su lógica era simple. Los ovarios causaban las emociones, así que eliminarlos curaba la histeria. Realizó cientos de cirugías, registrando mejorías de temperamento en las sobrevivientes y aceptaba una tasa de mortalidad cercana al 25% como parte de la cura. Los manicomios ofrecieron sujetos sin fin. Una sola firma de un pariente masculino podía encerrar a una mujer por vida. Los maridos usaban esto para deshacerse de esposas incómodas. Elizabeth Packard lo descubrió cuando su esposo firmó los papeles mientras ella dormía y despertó en un manicomio acusada de exaltación religiosa y lectura de novelas. En realidad su crimen fue disentir con su marido ministro. Pasó 3 años luchando por su liberación, escribiendo notas en secreto sobre los horrores que presenció, baños de hielo hasta desmayarse, tubos nasales que desgarraban gargantas durante la alimentación forzada, sillas de sujeción que cortaban la circulación, tablas giratorias que las hacían vomitar sangre y sillas tranquilizadoras que las inmovilizaban durante días. Los médicos anotaban cuidadosamente qué métodos lograban más rápido la obediencia femenina. El dinero alimentó el sistema. Los manicomios recibían pago por paciente, de familias o parroquias, así que las estancias largas significaban ingresos constantes y las curas significaban pérdida de ganancias. El arquitecto Dr. Thomas Kirkbride diseñó asilos con muros altos, ventanas enrejadas y ubicaciones aisladas para impedir fugas. Sus planos se difundieron por toda América. Para 1880, más de 100.000 mujeres estaban institucionalizadas, a menudo por razones como exaltación política o menstruación suprimida. Pero la tortura médica palidecía frente a la crueldad de la Francia revolucionaria contra las mujeres que se atrevieron a exigir igualdad. El 3 de noviembre de 1793, Olive de Gouges enfrentó la guillotina por escribir la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, argumentando que si las mujeres podían ser ejecutadas igual que los hombres, también debían gobernar igual. Las multitudes se reunieron temprano en la Place de Revolución. Las ejecuciones públicas eran el entretenimiento de París y las mujeres condenadas por política atraían una furia especial. El tribunal la acusó de olvidar las virtudes de su sexo. Y el fiscal Fouquier-Tinville usó como prueba sus intentos de formar clubes políticos femeninos, viéndolos como una amenaza mayor que las conspiraciones realistas. Las mujeres que habían luchado por la revolución, asaltando la Bastilla, donando joyas para financiar armados, tejiendo para soldados, preparando vendas para heridos, fueron traicionadas cuando pidieron votar, divorciarse de maridos abusivos o controlar sus bienes. El último panfleto oculto de Olympe decía: «La mujer nace libre y vive igual al hombre en sus derechos. Las distinciones sociales no pueden fundarse más que en la utilidad común». Esas simples palabras firmaron su sentencia de muerte. El gobierno cerró los clubes políticos femeninos días antes de su arresto. Los jacobinos declararon que la acción política de las mujeres era una violación de la naturaleza misma y Robespierre insistió en que las mujeres debían estar en casa criando ciudadanos, no creándolos en la plaza pública. Otras mujeres corrieron la misma suerte. Manon Roland subió al caldazo por organizar salones políticos y murió gritando: «¡Oh libertad! ¿Cuántos crímenes se cometen en tu nombre?». Charlotte Corday fue ejecutada por asesinar a Marat, pero su verdadero crimen fue actuar políticamente siendo una mujer. El artista que pintó su cabeza cortada observó que el verdugo la bofeteó, un insulto final reservado a las mujeres que salían de los roles impuestos. El gobierno cerró los clubes políticos femeninos días antes de su arresto,
diciendo que la acción política de las mujeres era una violación a la naturaleza misma. Robespierre insistió en que las mujeres debían estar en casa, creando ciudadanos, no creándolos en la plaza pública. Olympe de Gouges fue ejecutada por escribir la Declaración de los Derechos de la Mujer. A las mujeres que habían luchado por la revolución les negaron derechos como el divorcio y votar. El gobierno prohibió las reuniones políticas femeninas, y las mujeres francesas no ganarían el voto hasta 150 años después. Las mujeres emprendieron cárceles, guillotinas y pérdida de derechos por intentar participar en política. Un siglo después, la España fascista perfeccionó el castigo dirigiéndolo hacia los hijos. En España de Franco, en 1943, las monjas le dijeron a María, «Tu bebé murió», mientras las madres escuchaban llorar a los recién nacidos en la habitación continua. El régimen robaba a los hijos de madres republicanas, declarándolas incapaces de criar ciudadanos españoles, y colocaba a los bebés en familias correctas nacionalistas. El doctor Antonio Vallejo Nájera, psiquiatra jefe de Franco, afirmó que el marxismo era una enfermedad mental transmitida por las madres y etiquetó a las republicanas como portadoras de un gen criminoide. La solución era quitarles los hijos al nacer y entregarlos a familias ideológicamente puras para preservar la higiene racial de España. Los historiadores estiman 300.000 niños robados entre 1936 y 1990. Los detalles son crueles. Las enfermeras mostraban cadáveres congelados como prueba de muerte, prohibían visitas a tumbas, drogaban a las mujeres en el parto para nublar sus memorias y hacían firmar papeles de adopción antes del nacimiento. El Patronato de Protección a la Mujer vigilaba a jóvenes por desviación moral, usar pantalones, fumar, leer libros extranjeros o expresar opiniones. Sacaba a las niñas de familias poco católicas para programas de redención, que eran trabajo forzado en conventos mientras las monjas arreglaban adopciones rápidas. Las mujeres soportaban pruebas de virginidad, incluso ancianas y madres de muchos hijos. Las guardianas obligaban a las prisioneras a cantar himnos fascistas desnudas, les rapaban la cabeza con marcas que las señalaban como rojas y les daban aceite de ricino para provocar diarrea mientras les negaban acceso a los baños. El patronato incluso creó un sistema de puntos. Asistir a misa daba puntos, denunciar a otros daba más, y la sumisión sexual a los guardias otorgaba los máximos, aunque nunca se escribía. Las mujeres que reunían suficientes puntos podían ver a sus hijos en visitas supervisadas. Las que se negaban perdían todo contacto. Algunas vivieron décadas dentro del sistema sin saber que sus hijos habían sido adoptados días después de nacer. Márquez descubrió la verdad 40 años después. Su hija, que supuestamente había muerto, había vivido 3 calles más abajo, adoptada por vecinos que pagaron a la clínica. La había cruzado en la calle durante años. La red de niños robados incluía doctores que falsificaban certificados de defunción. Los médicos cortaban nervios para observar la parálisis, extraían músculos para estudiar la adaptación y convirtieron a las mujeres en manuales médicos vivientes. Las prisioneras comparaban en secreto sus cicatrices en reuniones susurradas, dándose cuenta de que sus cuerpos estaban siendo usados como experimentos. Ravensbrück fue especialmente horrible porque estaba construido para mujeres, con bloques médicos enteros dedicados a la esterilización. El doctor Karl Klauberg inyectaba químicos cáusticos en los úteros, registrando qué mezclas destruían la fertilidad más rápido. Las mujeres gritaban mientras sus órganos se quemaban desde dentro, mientras él anotaba con calma qué fórmulas causaban esterilidad permanente y cuáles solo inflamación. Pero en ese lugar de horror, las mujeres aún resistieron. Comenzaron a robar pólvora, grano a grano, de la fábrica de municiones. Requería una coordinación increíble. Cada mujer escondía pequeñas cantidades bajo las uñas, en el cabello o entre las comisuras de la boca. La prisionera francesa Violette Savo organizó el esfuerzo a pesar de la tortura que la dejó incapaz de caminar. Guardaban la pólvora robada en suelas de zapatos huecas. Incluso aquellas que habían sido mutiladas en los experimentos médicos participaron en el sabotaje. Sofía Kowalska, con ambas piernas arruinadas, hacía de vigía. María Grabowska, medio paralizada, enviaba señales con pequeños gestos de la mano. Sabían que ser descubierta significaba la muerte, pero sus cuerpos ya estaban destruidos, así que lo arriesgaron todo. En octubre de 1944 llegó el levantamiento. Las mujeres lograron pasar suficiente pólvora a Auschwitz-Birkenau, entregándola al Sonderkommando judío, prisioneros forzados a operar las cámaras de gas. Con ella, volaron el crematorio 4, matando a varios guardias de la SS y destruyendo parte de la maquinaria de muerte.
La explosión envió un mensaje. Incluso en el infierno, la resistencia vivía. La respuesta nazi fue rápida, pero las mujeres no se quebraron. Bajo tortura, ninguna reveló la red de contrabando. Rosa Robota, Ella Gärtner, Esther Baxblam y Regina Saffirstein fueron ahorcadas públicamente por su participación, cantando canciones de resistencia en la horca. Los experimentos médicos continuaron, pero ahora los doctores enfrentaban sabotaje. Las prisioneras intercambiaban expedientes, arruinaban cultivos, rompían equipos cuando podían. Cuando llegó la liberación, los soldados soviéticos encontraron 7.000 sobrevivientes en Ravensbrück, muchas lisiadas de por vida. Las conejas testificaron en Nuremberg, mostrando sus cuerpos mutilados al tribunal. El doctor Gebhardt fue ejecutado, pero la mayoría de los experimentadores escaparon a la justicia. Las sobrevivientes formaron redes, apoyándose unas a otras a pesar de su salud destruida. Se llamaban a sí mismas guerreras de Ravensbrück, no víctimas. Pero la liberación trajo nuevos horrores. En Manchuria, en agosto de 1945, la ocupación soviética trajo otra forma de violencia. El padre de Yuki se inclinó ante un comandante, ofreciendo a su hija de 14 años a cambio de salvar al resto de la familia. Con su mejor kimono, Yuki temblaba mientras su padre sacrificaba su cuerpo para proteger a su hermana menor. La frase mujeres de consuelo oculta la realidad. No eran prostitutas, eran niñas entregadas por sus propias familias. Las comunidades decidían quién sería ofrecida, con lógica fría, hijas mayores ya marcadas, niñas bonitas para satisfacer a más soldados o simplemente a la que consideraban más fuerte. Los pueblos elaboraban horarios de rotación, fingiendo que eran estaciones de descanso en lugar de centros de violación. Los historiadores calculan que 10.000 mujeres y niñas japonesas fueron agredidas en Manchuria por tropas soviéticas, muchas de apenas 13 años. Pero las cifras ocultan la crueldad de la participación familiar. A diferencia de la violencia aleatoria, esto era sacrificio organizado. Los vecinos se reunían para elegir qué hijas entregar. La hermana menor de Yuki, Kou, de apenas 11 años, vio cómo su padre regresaba solo esa noche. La familia nunca volvió a hablar de Yuki. Su nombre fue borrado. Sus pertenencias desaparecieron. Cada familia de la calle hizo lo mismo. Los Yamada entregaron a su hija mayor. Los Watanabe dieron a 2. Una viuda, Sasaki, fue declarada propiedad comunal. La crueldad del sistema estaba en que venía de adentro. Ningún soldado soviético obligó al padre de Yuki. La comunidad japonesa construyó este sistema, convenciéndose de que el sacrificio reduciría la violencia. Estaban equivocados. Los soldados tomaban a las niñas entregadas y aún atacaban a otras. Pero la ilusión de control mantenía a las familias obedeciendo. A la mañana siguiente, 17 niñas habían desaparecido. Los edificios designados se convirtieron en centros de procesamiento de sacrificio humano. Los líderes comunitarios imponían reglas de higiene no para proteger a las niñas, sino para mantener a los soldados libres de enfermedades. Se deshacían de los cuerpos cuando las niñas morían por las heridas. Traían doctores para abortos en las que quedaban embarazadas, manteniendo el sistema en funcionamiento. Algunas resistieron. Las mujeres compartían métodos de suicidio, enseñándose qué pastillas mataban rápido, cómo anudar cintos de kimono para colgarse o dónde cortar las venas para morir pronto. Advertían a las recién llegadas sobre los soldados más violentos. Creaban distracciones para ayudar a escapar a unas pocas, aunque escapar significaba vergüenza y rechazo. Las comunidades se imponían silencio. Mejor morir honorablemente que volver a casa manchada. La ocupación duró hasta 1946. Pero las cicatrices duraron toda la vida. Las sobrevivientes regresaron al exilio dentro de sus propios hogares. Las familias se negaron a reconocerlas. El matrimonio fue imposible. Muchas acabaron con sus vidas años después, incapaces de soportar los recuerdos y el rechazo. Otras vivieron en silencio, sin contar jamás sus historias. Y esto nos regresa a Chitor, donde 8.000 mujeres eligieron el fuego en lugar de soportar lo que harían los conquistadores. Cada mujer de tu linaje enfrentó 5 pruebas cercanas a la muerte. Parto, enfermedad, violencia, hambre y asesinato sistemático. Piensa en ese cálculo. Tu tatarabuela sobrevivió a enfermedades infantiles que mataron a la mitad de sus hermanas. Vivía partos cuando la muerte en el parto acababa con casi la mitad de las madres. Escapó a la violencia que golpeaba a 1 de cada 3 mujeres. Sobrevivió a hambrunas que dejaban morir primero a las hijas. No fue acusada de brujería, no fue encerrada en un manicomio, no fue forzada a un sacrificio. Multiplica eso a lo largo de 10 generaciones, unos 300 años, y las probabilidades de supervivencia son asombrosas. Cada mujer tuvo que vivir lo suficiente para despertar a la vida. Hoy ya es un milagro de estadísticas.
Tu existencia depende de una cadena ininterrumpida de mujeres que tuvieron que sobrevivir a lo imposible. Ella tenía que llegar a la edad fértil, dar a luz y criar al menos a una hija hasta la adultez. Si cada generación solo tenía un 50% de posibilidades de sobrevivir, la probabilidad de que existieras sería de 0.5 elevado a la 10ª potencia, apenas un 0.1%. Y aún así, las tasas de supervivencia solían ser mucho peores. La peste negra por sí sola pudo haber terminado con tu linaje una docena de veces. Luego estaban los desastres locales, las cacerías de brujas que borraron al 90% de las mujeres en algunos pueblos alemanes. Si tu antepasada vivió ahí, perteneció al raro 10% que escapó. Quizá era demasiado joven, quizá demasiado bien conectada, quizá simplemente afortunada. Pero vivió cuando las estadísticas decían que debía haber muerto. Y aquí está el hecho más impactante. Cada mujer en tu linaje sobrevivió a cada horror del que hemos hablado. Cuando las fábricas victorianas envenenaban a las trabajadoras con plomo, tu antepasada o evitó esos empleos o soportó el veneno y sobrevivió. Cuando los conventos convirtieron la inanición en santidad, ella encontró alimento suficiente para seguir. Cuando los cazadores de brujas buscaban víctimas, pasó desapercibida. Cuando los ejércitos invadieron, escapó, resistió o reconstruyó. Cuando los médicos usaron a mujeres como experimentos, no fue elegida. Cuando las comunidades exigían hijas para el sacrificio, no fue tomada. Sus estrategias fueron distintas, pero compartieron algo: sobrevivir. Las mujeres construyeron redes secretas de información, susurraron advertencias, escondieron comida, trazaron rutas de escape, enseñaron códigos enanas y cuentos de hadas. Se volvieron expertas en sobrevivir en mundos hostiles. Pero esa sobrevivencia tuvo costos insoportables. Aprendieron a mostrarse sumisas en público mientras resistían en privado. Concertaron matrimonios estratégicos con nombres peligrosos para protegerse de otros peores. Abandonaron a algunos hijos para salvar a otros, traicionaron amigas para proteger familias. Tomaron decisiones que las mentes modernas apenas pueden comprender. Y ahora, volvemos a Chittor. Las llamas llevaban ardiendo 6 horas cuando el último grupo se acercó. Eran las abuelas, algunas cargando bebés cuyos padres ya habían entrado al fuego. La pira aún rugía, devorando a miles. Las mujeres Rajput habían planeado todo con cuidado. Suficiente leña para asegurar la cremación total y que ningún soldado pudiera tocar sus restos. Padmini, de 67 años, las lideraba. Ella había organizado todo: las reservas de madera, la procesión, el orden de entrada. En sus brazos llevaba a un nieto recién nacido, dormido bajo los efectos del opio para evitar el llanto. A su alrededor, las murallas de la fortaleza temblaban bajo el ataque del Laudín Khalji. Los defensores caían, el tiempo se agotaba, los sonidos se mezclaban en una sinfonía terrible: el crujido de las llamas devorando seda y carne, tambores de guerra retumbando afuera, oraciones apagándose en la voz de miles de mujeres, catapultas estrellándose contra la piedra, nanas susurradas a bebés a segundos de la muerte. La luz del fuego pintaba sombras en los muros de la fortaleza, sombras que quedaron grabadas en la memoria. Aquellas mujeres habían vivido otros asedios. Habían visto lo que los ejércitos conquistadores hacían a las mujeres: cuerpos rotos, mentes destruidas, mujeres que luego rogaban morir. Padmini lo había presenciado en Ranthambore y juró que nunca más. Decidió hacía tiempo que si Chittor caía, ninguna mujer sufriría cautiverio. Las abuelas estuvieron de acuerdo. Mejor guiar cada alma femenina al fuego que dejar a una sola viva para el enemigo. Mientras se acercaban a la pira, algunas intentaban pasar bebés a otros brazos, desesperadas por una salvación. Las abuelas devolvían cada niño con suavidad. Esto, decían, era misericordia, una muerte rápida envuelta en amor, mejor que una tortura interminable. El cálculo fue preciso: 8,000 mujeres y niñas, desde reinas hasta sirvientas, ninguna quedó para el ejército de Khalji. Cuando las puertas cayeron, los soldados solo encontraron cenizas.
donde esperaban cautivas para esclavizar, encontraron una pira silenciosa y humeante, sin gritos, sin súplicas, solo el hedor de seda y carne quemada. Algunos soldados vomitaron, otros maldijeron, furiosos de que su botín hubiera elegido la muerte. En una sola mañana, 8.000 líneas genéticas se extinguieron, miles de habilidades, historias y futuros se deshicieron en humo. Pero tú estás aquí porque tus ancestras tomaron decisiones diferentes o nunca enfrentaron esa elección. En algún punto de tu linaje, una mujer se apartó de las llamas, o se escondió cuando otras marcharon hacia adelante, o vivió en un lugar donde la muerte masiva nunca se volvió lógica, o soportó el cautiverio y aún así logró reconstruir su vida. Existes porque las mujeres de tu sangre encontraron senderos estrechos entre las trampas de la historia. Cada una de ellas enfrentó momentos en los que la muerte parecía más amable que la vida. Cuando leyes, religiones, medicinas y vecinos conspiraban contra ellas, y aún así de algún modo, con suerte, astucia o pura resistencia, vivieron lo suficiente para entregar la vida hacia adelante. Eres un milagro de estadísticas, el resultado de miles de mujeres que debieron haber muerto pero no lo hicieron. Las mujeres de Chitor eligieron el fuego antes que el cautiverio, creyendo que la muerte era misericordia. Su decisión revela la crueldad máxima de la historia. Un mundo donde miles de mujeres, juntas, juzgaron que ningún futuro era mejor que el que se les ofrecía. El verdadero horror no son las llamas. Es la sociedad que hizo que las llamas parecieran misericordiosas. Hoy nos resulta impensable. Un suicidio femenino masivo suena a mito, pero las estructuras que alimentaron esos fuegos no desaparecieron. Cambiaron de forma, en dependencia económica, en control médico, en discriminación legal. Las llamas se volvieron simbólicas, pero las mujeres aún arden. Aprender sobre estos horrores no es para recrearse en ellos, sino para entender lo que nuestras ancestras soportaron. Existes porque ellas resistieron. Contra probabilidades imposibles, a lo largo de siglos de crueldad, sobrevivieron. Y esa sobrevivencia puede ser el milagro más improbable de la humanidad.